Listo, Erika, estamos listos. Podemos comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Daremos inicio al tercer conversatorio del día de hoy, en el marco del Día Internacional de Aire Limpio por un Cielo Azul. En la dinámica de las presentaciones estaremos recibiendo sus preguntas y se responderán al finalizar las dos presentaciones de nuestros expertos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando por esta plataforma y también les recordamos que el video del conversatorio estará disponible en el Facebook y en YouTube del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Me complace presentar mucho a nuestros invitados del día de hoy. Es el doctor Peter Krieger y el licenciado Joshua Muñoz, quienes están colaborando muy de cerca en las acciones que se llevan a cabo en el Geoparque Mundial UNESCO Comarca Minera. Iniciaré leyendo la semblanza del doctor Peter Krieger. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Es profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas desde 1998. De 2004 a 2012 tuvo el cargo de vicepresidente del Committee of Art History. En 2016 presidió la sección de Landscape a Spectacle del 34 Congreso Mundial de Historia del Arte en Beijing, China. Su trabajo de investigación y publicaciones incluyen el estudio de la imagen e historia de las ciudades y el paisaje en los siglos XX y XXI, estética y ecología de las megaciudades, iconografía política de los paisajes urbanos y la arquitectura, la relación de arte y ciencia. Nuestro siguiente invitado es el licenciado Joshua Muñoz, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Es licenciado en Ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es co-coordinador del proyecto del International Dark Sky Park ante la International Dark Sky Association en el Geoparque de la Comarca Minera. Y recientemente ganó el primer lugar del Climatón por el proyecto de eficiencia energética en el alumbrado exterior de la ciudad universitaria. Muchísimas gracias a ambos. Nos complace tenerlos mucho en este tercer conversatorio del día de hoy. Y iniciamos con el doctor Peter Krieger. Te cedo la palabra, Peter, para que iniciemos. Muy bien. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto estar con ustedes interesados en esta temática de la estética del paisaje y en especial de la contaminación atmosférica. Como estamos viviendo en tiempos de la saturación de seminarios, coloquios en la red, opto a favor del formato de la conferencia libre, no de la ponencia académica escrita, como es la costumbre en nuestra disciplina, la historia del arte. También quiero mencionar que me permití cambiar el título de mi presentación, que originalmente era Cielos limpios y la estética del paisaje, a un título alternativo, Cielos contaminados y la ecoestética crítica del paisaje megalopolitano. Entonces voy a hablar más bien del color gris y no tanto del color azul, aunque el título de este evento se llama Por un cielo azul. Entonces inicio mi presentación. El título contiene la palabra estética. Es una palabra frecuentemente mal entendida como cosmética o estética. Para muchos es la definición normativa de la belleza, que es algo relativo porque muchas culturas diferentes del mundo en muchas épocas tienen otra noción de lo que es bello o feo. En mi discurso, en mi investigación, más bien me refiero a una definición de la estética de la aesthesis, según la filosofía griega antigua, como cognición sensorial. Y en esa lámina lo presento con una fotografía de las nubes, una fotografía amateur que yo hice, y al lado izquierdo una gráfica del siglo XVII de la filosofía de René Descartes, quien reflexionó sobre la cognición sensorial y pensaba en un modelo mecánico de cómo un estímulo visual genera una emoción, una cognición.
Hoy en día la neurología, las neurociencias saben que es un proceso muy complejo, no lineal en las redes neuronales y, digamos, el impacto de la percepción visual es muy importante según esas investigaciones neurológicas. Y de eso voy a hablar, como la imagen del cielo contaminado, es una fuente del conocimiento y también una inspiración para la acción, por ejemplo, la preservación ambiental o la lucha contra el cambio climático. Menciono eso porque las ciencias, como se hacen en el Centro de las Ciencias de la Atmósfera y en otros institutos de la UNAM en el mundo, operan con esquemas de mucha abstracción, como lo presento aquí, el mapa mundial de emisiones, un mapa del año 2002, dióxido de carbono, donde se ve como los diferentes países, como Estados Unidos en primer lugar, generan emisiones que afectan todo el globo. Aún hay documentaciones de las investigaciones científicas más abstractas como fórmulas químicas, etcétera. Frente a esta abstracción a veces no entendible para los no expertos y no comunicable, está la imagen. Mi material de trabajo en el Instituto de Investigaciones Estéticas, en mis estudios sobre, digamos, la construcción, distribución y recepción de imágenes. Aquí tenemos un panorama de la Ciudad de México y detrás de esa fotografía también amateur hay un esquema visual. Un esquema visual que conocemos ya de la pintura del paisaje del siglo XIX, pero hoy en día es un paisaje donde vemos como tres zonas: la urbanización, la hiperurbanización, una densa alfombra de hiperurbanización, una capa de smog y una silueta de las montañas que en la vida cotidiana raramente vemos por el alto grado de contaminación atmosférica. Entonces es una fotografía que nos hace pensar, reflexionar sobre la condición ambiental en que estamos viviendo los habitantes de la megaciudad de México y también de muchas otras megaciudades en el mundo. También existe la dimensión poética del debate sobre la contaminación atmosférica. Entonces aquí pongo en la pantalla un fragmento de un poema de Octavio Paz: Camino sin avanzar, estoy rodeado de ciudad, me falta aire. Los versos de Octavio Paz, famoso poeta mexicano, también nos abren una dimensión diferente de la comprensión de la temática y surgen además interesantes sinergias epistémicas entre la percepción visual de la imagen y la lectura de una poesía. De hecho, es una noción en la literatura mexicana desde Alexander von Humboldt, luego Alfonso Reyes, hasta la famosa novela de Carlos Fuentes, que México era la región más transparente del aire y hoy un escenario catastrófico. Entonces hablamos de una memoria también, la memoria del cielo. El cielo en sí, y eso saben explicar los expertos del Centro de las Ciencias de la Atmósfera, es como un gran depósito, un archivo de la contaminación de nosotros, de la humanidad a lo largo de muchos años. Y esa memoria también se expresa a partir del Homo sapiens, cuando el Homo sapiens empieza a representar su mundo con dibujos, luego con pinturas rupestres. Empieza como una historia visual, una historia de las imágenes que representan la contaminación del cielo que todavía muchos ven a nivel kitsch como cielito lindo.
Y presento aquí, digamos, un cuadro del pintor, el famoso pintor José María Velasco, de Temascalcingo, Estado de México, un pintor con importancia mundial, el pintor del Porfiriato, sus cuadros expuestos en las exposiciones mundiales en Filadelfia, en otros lugares, etcétera. Todos conocemos a José María Velasco, sus grandes panoramas en el Munal, y hay muchos estudios sobre José María Velasco, sus pinturas. Lo que aquí expongo y lo que yo hago, también esas pinturas sirven como una fuente del conocimiento ambiental, de la historia ambiental de la ciudad y del Valle de México. Aquí una vista del Valle de México. Entonces, el detalle que presento aquí al lado derecho demuestra ya en 1901, entonces antes de la era del automóvil, pero ya en la era del tren, y también en la era de la temprana industrialización de textiles, etcétera, en Ciudad de México, vemos las primeras huellas de la contaminación atmosférica que hoy en día, como sabemos y como hemos visto en las imágenes anteriores, alcanza un grado catastrófico. También esas vistas demuestran cómo el ser humano, el colono, altera el paisaje, la desecación brutal del Valle de México, la desecación de los lagos. Vemos en el cuadro los últimos restos de superficies acuáticos, elemento muy importante, factor muy importante para la crisis climática en la Ciudad de México. Vemos también en el cuadro de Velasco, al fondo, la famosa silueta de los volcanes. Volcanes son fuente de contaminación natural. Entonces es un tema importante en México, en Japón, en Indonesia, en Hawái, en todos esos países con mucha presencia volcánica, que la erupción de un volcán emite toneladas de elementos tóxicos, aerosoles, a la atmósfera, y luego esos elementos circulan en la atmósfera, se distribuyen. Entonces, otra vez, el aire, la atmósfera es como un archivo de volcanes. Les presento un caso de esa contaminación natural que ha sido un caso muy drástico y ha sido estudiado por la historia ambiental. La famosa erupción del volcán Tambora en Indonesia en 1815, que era de tal magnitud que generó o alteró el sistema climático en muchas partes del mundo. Entonces, ese estudio de un historiador ambiental alemán de cientos de páginas explica cómo este evento natural, esa catástrofe natural, alteró, digamos, el clima, por ejemplo, en Europa, generó malas cosechas, hambre, crisis políticas, porque en esos momentos de las crisis también se cuestiona el sistema político, algo que se conoce en México, por ejemplo, en tiempos de los sismos, está cuestionado el sistema político si funciona o no. Entonces, es impresionante leer ese libro y ver el alcance de esta erupción volcánica, de una contaminación natural del cielo. Y es algo que se refleja también en la pintura contemporánea de esta erupción volcánica. Como vemos aquí en una pintura del romanticismo alemán, donde, digamos, según los testigos que estuve leyendo de la época, muchos se preguntaron por qué el cielo tiene colores tan raros. Entonces, pintores del romanticismo alemán produjeron esos panoramas aquí de ciudades y paisajes con esos colores muy raros del cielo. El cielo oscureció, entonces a veces no se metió el sol,
y la gente se quedó en una depresión, y ese espíritu de la pintura del romanticismo alemán capta ese momento, esos momentos que se prolongaron durante casi un año. Uno de los casos más famosos es la pintura del pintor Caspar David Friedrich. Aquí, digamos, también pintó con los rayos casi una forma, digamos, de la irradiación solar divina, esos colores que para Alemania eran muy raros, naranja, rosa, casi hubiera dicho rosa mexicano, entonces colores muy raros que generaron mucha inestabilidad emocional a la gente, y claro, a nivel práctico también por la oscuridad hubo mucha lluvia, malas cosechas, muchas crisis, emigración y todos esos problemas relacionados. Hay toda una investigación de historiadores del arte junto con científicos que, por ejemplo, pueden analizar el grado de contaminación por el tipo de los cielos representados en la pintura. Obviamente no es una fotografía, no una representación fotográfica, sino una composición artística, pero deja ver, digamos, ciertos niveles de contaminación. Entonces la imagen es como un documento, obviamente es algo más. Aquí la vista de la mujer, la vista contemplativa, vista de espalda al paisaje, la vista contemplativa hacia un futuro tal vez incierto, pero digamos también sirven como documentos. Y si menciono, digamos, que esa erupción del volcán Tambora generó crisis políticas, caídas de sistemas, el cuestionamiento de la monarquía, etcétera, que no reaccionó bien, que no tuvo buena administración en tiempos de crisis, me refiero a un aspecto de la iconografía política del cielo, de la contaminación atmosférica. Política viene de la palabra griega polis, es decir, la expresión esencial de la política es la configuración de la ciudad. Hoy en día, o digamos más bien a partir más bien de mitades del siglo XX, con antecedentes a inicios del siglo XX, es la forma suburbana estadounidense. Aquí tenemos una fotografía X que saqué de la red de un suburb en los Estados Unidos, una forma espacial típica para los estadounidenses, con el cielo azul. Es una fotografía que usan y abusan aquellos, especialmente en Estados Unidos, que niegan el cambio climático. Nos sabemos que la industria financia, hasta compra científicos, compra periodistas para negar el cambio climático hecho por nosotros los seres humanos. Y la imagen es que es la escena idílica del suburbio estadounidense con el cielo azul. Obviamente, si vamos al fondo de este concepto y de esta imagen, sabemos que esa forma del hábitat, con la ocupación de los terrenos, con el desgaste también de los terrenos, con el desgaste energético por las malas construcciones, es un factor determinante de la contaminación atmosférica. Siempre recuerdo a mis estudiantes de arquitectura que la producción y demolición de arquitectura genera un 50% de la contaminación atmosférica del mundo. Entonces es una imagen, digamos, ideológica también. La contraimagen es esa. Aquí les muestro el famoso libro de Al Gore, entonces vicepresidente de Estados Unidos, y luego fracasó en su intento de ocupar la presidencia por un fraude electoral con Bush, etcétera, etcétera, y se puso a promover, digamos, la crítica del cambio climático en su famoso producto, digamos, una serie de ponencias, de conferencias, una película y un libro, The Inconvenient Truth, de 2006, en un año que en la historia ambiental era muy destacado por, digamos, más bien el año anterior por Katrina en Estados Unidos, por inundaciones en Asia, etcétera,
con muchas crisis climáticas en el mundo. Entonces, él pone en la agenda nuestra responsabilidad como seres humanos para la contaminación. Y en el libro, por ejemplo, aparecen esas fotografías panorámicas de la inundación de New Orleans por Katrina, y la representación de México en el libro es el bordo poniente, es decir, un depósito grande de basura que también genera, digamos, contaminación atmosférica por el metano. Es otra, digamos, forma de representar la temática. Hay muchos esquemas visuales y aquí demuestro son como contraimágenes a la negación del cambio climático. Son imágenes políticas. Y aquí pongo otras fotos de esa categoría. Las vistas aquí al lado izquierdo de la Ciudad de México o al lado derecho de la ciudad de Beijing, ambas capitales, ambas megalópolis con unos 20 millones de habitantes, con diferentes conceptos políticos. Ambas son como monstruos energéticos. Uno puede imaginar qué es detrás de esta iluminación, qué es detrás también de esta interminable congestión vial. En Beijing, por ejemplo, la fotografía al lado derecho, yo la tomé en un congreso cuando nos llevaron de un lado a otro. Estuvimos horas en un camión viendo esas escenas distópicas. Entonces, esos son no solamente imágenes catastróficas, son imágenes políticas que demuestran la condición de la ciudad, la condición ambiental, un tema político. Y detrás, obviamente, ya lo mencioné, hay un concepto energético que, digamos, se basa en el principio de gastar más de lo que tenemos y en un principio de la contaminación. Entonces, toda esta urbanización está cercanamente relacionado con el exceso del uso energético y con, digamos, un uso irresponsable de las energías, especialmente de las energías fósiles y la industrialización. Es un tema que no es de nuestra época, sino tiene, digamos, antecedentes o los inicios con la industrialización en Inglaterra a partir de mediados del siglo XVIII. Y aquí pongo una ilustración, una de miles de gráficas de la época del siglo XIX, junto con una cita del crítico de arte y arquitectura John Ruskin, muy famoso inglés. Él habló de esa contaminación, de esa alteración drástica del hábitat humano en esas ciudades densas industriales. Habló de la oscuridad diabólica de Manchester. Manchester era como una de las ciudades principales de la industrialización, de la industria textil, y eso es el ambiente, ese es como ¿cómo se llama? El efecto de la modernización, de la industrialización, que aumenta el grado de contaminación, con eso aumenta el grado de mortalidad y bajan considerablemente las condiciones de la vida. Es un tema que ha trabajado también Friedrich Engels. Y aquí hago un anuncio. Friedrich Engels, el famoso teórico, ideólogo, empresario también y autor, cumple 200 años en este año, en noviembre, y vamos a hacer un coloquio académico sobre su herencia, en especial sobre su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, que salió hace 175 años. Si quieren más información, pueden consultar mi página y una ponencia, una conferencia que he presentado sobre esta temática. Nada más para recordar que el libro de Engels, que representa, digamos, que documenta la miseria de la condición de la clase obrera, la miseria urbana, escribió un clásico de la sociología urbana que tiene tristemente una actualidad hasta hoy, cuando vemos cómo viven los pobres en México, en Sao Paulo, en Mumbai, en Yakarta, etcétera, etcétera. En nuestra temática es muy interesante cómo Engels cuidadosamente, detalladamente describe cómo, por ejemplo, el aire contaminado
por las emisiones, pinta los ladrillos de las casas en negro. Y también menciona las emisiones de la basura al aire libre, los fecales en la calle, etcétera, todo eso que generan condiciones insalubres y con eso también enfermedades, epidemias como cólera. Entonces, eso también es parte del aspecto político del cielo, de la contaminación del cielo. Otro aspecto es tal vez un poco inesperado, es el cielo como espectáculo. Es un tema muy amplio y entonces brevemente voy aquí a hablar de una época, el barroco, los siglos XVI, XVIII, cuando los pintores en muchas iglesias, en las pinturas, se dedicaron a pintar formaciones de nubes como una esfera divina, donde aparecen y desaparecen los ángeles, los santos, etc. Era un truco de la pintura ilusionista para hacer una transición entre la esfera terrestre y la esfera divina. Entonces, el cielo es también un aspecto, digamos, lúdico, es divino, es una esfera de ilusiones, etc. Y es un motivo presente en la actualidad del barroco, un tema que yo he trabajado con colegas de Australia, de Canadá, etcétera, etcétera. La actualidad del barroco en el siglo XXI, cómo se manifiesta en la industria de la ilusión, por ejemplo, en Las Vegas. Aquí presento digamos, una fotografía de Las Vegas, esa ciudad artificial en el desierto urbano. Aquí vemos un cielo azul, pero claro, los expertos en las ciencias de la atmósfera saben que también ese cielo azul es lleno de elementos tóxicos, porque todo el concepto energético de Las Vegas se basa en un desgaste enorme de energía y de emisiones en alto grado, todo eso en una escena artificial en el desierto con palmeras que requieren mucho agua. Entonces, todo el ecosistema alrededor de Las Vegas está muy dañado, y aquí está la ilusión del cielo azul, que es una ilusión falsa porque también Las Vegas es un producto ciudad con clara no sustentabilidad. Y en esos estudios estoy desarrollando la hipótesis que es un ejemplo de la autodestrucción lúdica que se refleja también en las atmósferas neobarrocas. Es algo que he trabajado en el libro que publiqué en 2017, Epidemias Visuales, que en paréntesis tiene cierta actualidad en tiempos de la pandemia, donde tengo todo un capítulo donde explico cómo, digamos, las atmósferas visuales, como la contaminación visual, su representación en la imagen urbana, en la imagen, en la representación en la pintura, en la fotografía, también es una fuente del conocimiento ambiental crítico. En el libro se trata de la transferencia de los modelos de Las Vegas a Ciudad de México y también el manejo claramente y extremadamente no sustentable de Las Vegas se está copiando en Ciudad de México. Entonces, para terminar, porque no quiero, digamos, prolongar tanto esta charla, después de un día largo para muchos, el cielo, digamos, es un espectáculo. En el caso de Las Vegas, he demostrado que es un espectáculo de autodestrucción, pero también la contaminación que estamos sufriendo, por ejemplo, en Ciudad de México, que no es la ciudad más contaminada del planeta, son más bien las ciudades en Rusia, en China, en India, pero es bastante fuerte la contaminación aquí también. Entonces, la configuración de las nubes por los aerosoles tóxicos, que son fenómenos muy interesantes. Los colores que pintó Caspar David Friedrich en la pintura del romanticismo son algo muy atractivo y tienen que ver con la composición química de los aerosoles, y aquí junto con el viento surge a veces una estética de la complejidad.
tema que a mí me fascina personalmente mucho. Tengo un archivo de miles de fotografías del cielo y veo, digamos, las tipologías. Sabemos que la nube tiene una estabilidad de forma en un promedio de 15 minutos. Entonces estamos viendo en una ciudad como la Ciudad de México casi completamente descompuesta en términos ambientales y también tristemente en sociales y culturales. Y el cielo arriba nos ofrece un espectáculo con mucha diversidad en formas efímeros. Entonces también la contaminación, tan paradoja como suena, es un espectáculo visual, genera espectáculos visuales muy interesantes, no solamente la capa gris densa del smog, sino también esas configuraciones de alta complejidad, muy difíciles de describir, que son parte de nuestra imagen urbana y del paisaje en la actualidad, en un planeta en tiempos del antropoceno, con un claro balance negativo para una carga del futuro por el mal manejo de los recursos. Bueno, eso es algo de mis investigaciones ecoestéticas. Si les interesa, pueden consultar mi página, donde hay frecuentemente actualizaciones, y también mis textos en academia. También menciono aquí, tengo un programa de servicio social sobre la geoestética del paisaje y de la arquitectura. Erika lo mencionó al inicio, estoy colaborando con el Geoparque Comarca Minera, y es una gran fascinación para mí establecer el diálogo desde mi punto de vista de las investigaciones estéticas con los colegas de geofísica y ciencias de la atmósfera. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Peter Krieger por su excelente presentación. En verdad que, Peter, siempre es un honor escuchar tus ponencias y esa forma en cómo nos compartes todo tu análisis de imágenes, de pinturas, que sin duda han ido plasmando un poco de las huellas que ha dejado, pues, el ser humano. Continuando con la presentación, pasaré la palabra al siguiente ponente, el licenciado Joshua Muñoz, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Adelante, Joshua. Muchas gracias, Erika. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo. Y, por supuesto, con el doctor Peter Krieger, muchas gracias por su presentación. Ha estado fascinante. Y bueno, quiero agradecer la invitación a Ivonne San Miguel y a Carles Canet a este conversatorio. Y, por supuesto, también extender mi más profunda admiración a la doctora Graciela Raga por su trabajo en la coalición por el aire limpio. Y bueno, entonces me gustaría comenzar. Permítanme un momento. Perfecto. Bien, pues me gustaría extender esta charla que hemos tenido hoy sobre los cielos azules y pues empezar a hablar de otro tipo de cielos, que son los cielos oscuros. ¿Y por qué los cielos oscuros en el Día Internacional del Aire Limpio, ¿no? Pues es que los cielos oscuros y estrellados son una extensión del cielo azul que tenemos por el día. Aparte de ser una extensión, pues mejor dicho, es un complemento, ¿no? Y bueno, nos estamos perdiendo de la mitad de la historia que sucede durante la noche. Pues ahí ocurren procesos físicos, químicos, biológicos, que pues hacen especial a la atmósfera nocturna y que apenas estamos comenzando a estudiar desde una visión sistemática, a través de disciplinas como las ciencias de la Tierra, que pues son a la que yo me dedico. Bien, el contenido de mi charla será muy breve, se dividirá en dos partes. Primero, las historias del cielo oscuro, para reflexionar en torno a un derecho universal que tenemos todos,
en todo el mundo, en todos los países, que es el cielo oscuro. Y para concluir, hablaré sobre el trabajo que estamos realizando desde el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Geoparque de la Comarca Minera para la conservación de los cielos oscuros en México. Las historias que compartiré están articuladas en estos 4 ejes que ustedes pueden ver aquí, comenzando por la tradición y herencia, la visibilidad de las estrellas, la contaminación lumínica y la eficiencia energética. Comenzaré hablando de la tradición y la herencia y específicamente en una historia que a mí me fascina, que es el Cerro de la Estrella, lo que ocurría en el Cerro de la Estrella. Todos identificamos o ubicamos al Cerro de la Estrella pues, por su actual relevancia en este tema del Vía Crucis, de la representación del Vía Crucis, que cada Semana Santa ocurre. Sin embargo, hay otra historia interesante alrededor del Cerro de la Estrella, y es algo que ocurría pues hace mucho tiempo, antes de que la Ciudad de México existiera como hoy en día todos la conocemos. Y en especial me gustaría hablar de la historia que está representando esta imagen, el ritual del fuego nuevo, que en la cosmovisión mexica era fundamental para la continuidad de la vida. Este ritual tenía lugar cada 52 años, en algo que se le llamaba un atado de años, que es cuando coincidían el calendario ritual y el calendario astronómico de las sociedades mesoamericanas. Entonces, ¿qué pasaba ahí? La sociedad mexica, bueno, los altos dirigentes de la sociedad mexica subían a la cima del Cerro de la Estrella en Iztapalapa y pues procedían a prender un fuego que significaba como el comienzo de una nueva era. Y bueno, no lo hacían, digamos, para tener una idea de en qué momento iba a suceder esto, o sea, en qué tiempo astronómico iba a suceder esto, pues entonces se observaban las estrellas, en específico 2 constelaciones muy importantes, las Pléyades y las Helíades. Obviamente el nombre de estas constelaciones o digamos la concepción de ellas corresponden a otras culturas que no son, pues en este caso la mexica, ¿no? Esta sociedad mexica identificaba otras formas en el cielo, de acuerdo a su cosmovisión, a los elementos que tenían a su alcance, las formas del ecosistema o incluso las formas de pues de sus ceremonias observaban semejanzas de ellas en el cielo. Entonces, aquí tenemos 2 imágenes plasmadas en el Códice Mendocino que muestran justo cuáles son las equivalencias de las Pléyades y las Helíades para los mexicas. Entonces, en las Pléyades tenemos a la constelación del Tianquistli, o pues para los amigos, la constelación del Tianguis. Entonces, si ustedes pueden ver acá, hay una infinidad de estrellas. Bueno, de la manera abstracta se refiere a ella como la constelación de la infinidad de las estrellas, y dice que pues está conformada de tantas estrellas como pues, visitantes tienen un tianguis o tenían un tianguis en la época prehispánica. Y por otro lado, tenemos la representación, o bueno, la constelación de las Helíades, que para los mexicas era el Mamayhuastli, que recordaba a este instrumento que vemos aquí, que es el que se utiliza para generar, o se utilizaba para generar fuego. Entonces, digamos, el momento en el que el ciclo de los 52 años en que el calendario ritual y astronómico pues se compaginaban, pues tenía que ver con que Mamayhuastli iba a estar justo en el cenit, pues en este caso, para la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, vemos cómo las estrellas, la observación de las estrellas que se pudieran ver, era fundamental para esta sociedad, dado que de ello dependía su continuidad
no solamente de ellos, como, o sea, de la especie humana, sino del mundo entero. Me gustaría aquí hacer un contraste un poco desalentador, pero bueno, si esta es la visión que aproximadamente, de acuerdo con Enrique Ortiz, bueno, yo admiro bastante a este ilustrador, si esta es la visión que existía aproximadamente desde la cima de Iztapalapa hace unos 500 años, pues la que tenemos hoy es esta. Esta es una fotografía del Cerro de la Estrella de hace 2 años, en que vemos que pues ya, como lo mencionaba hace un momento el doctor Peter, las estructuras políticas, de administración energética, de recursos, etcétera, pues es totalmente diferente y como consecuencia se ha perdido la visibilidad de las estrellas. Bueno, avancemos un poco en el tiempo y también al otro lado del océano, hasta una terraza de café por la noche. Todos reconocemos a Van Gogh por su fascinación en la ilustración de los paisajes nocturnos. Por ejemplo, su célebre Noche Estrellada. Pero pues aquí tenemos una pintura muy importante porque tiene bastantes mensajes ocultos, digamos, o que no tendríamos que analizarlos un poco más para saber qué tantas historias podemos aprender de ellas. Y en este momento me gustaría resaltar dos. Por un lado, el derecho a los cielos oscuros y por otro lado, el derecho a disfrutar la ciudad de noche. Que haya iluminación, que haya seguridad. Sin duda, la luz artificial durante la noche es una herramienta, es un bien necesario. Entonces, me gusta mucho esta pintura porque aquí conviven armónicamente las dos. Desde este punto, Van Gogh pudo observar que estos amigos que están aquí tomando un café muy apaciblemente, pues están bien iluminados. Se nota como un ambiente bastante cálido. Y hay una cosa muy importante acá, que la luz está cumpliendo con su objetivo, que es iluminar únicamente en donde se necesita. Es decir, no está escapando hacia la atmósfera. Y en consecuencia, se pueden ver las estrellas. No está interfiriendo la luz con las estrellas. Entonces, hace unos pocos años, unos astrónomos estudiaron justo esta imagen y se dieron cuenta, pudieron saber exactamente en qué día Van Gogh pintó esta pintura, el 16 de septiembre de 1888, gracias a que Van Gogh pudo pintar fielmente la disposición de estas constelaciones. Bueno, vamos avanzando en el tiempo y en este momento me gustaría regresar a la Ciudad de México. En esta pintura de 1960 por el Dr. Atl, el famosísimo también Dr. Atl, encontramos la representación más temprana de una vista aérea de pues la iluminación artificial durante la noche de la Ciudad de México. Es muy importante esta pintura porque para esos años Gerardo Murillo, Dr. Atl, ya había desarrollado y perfeccionado una técnica que él inventó que se refiere como a al aeropaisaje. Él lo consideraba como una visión, digamos, como si fueras una ave observando el paisaje. Fue bastante novedoso en su época y pues quiso imprimir justo en esta pintura un poco de esa técnica. Vemos de nuevo al Cerro de la Estrella, que es esta cima que vemos de este lado, cómo se empieza a, digamos, a rodear pues de la urbanización, pero si se agusan un poco la vista,
podrán ver una especie de sombra azul al fondo, que es la representación de los lagos. Es decir, en 1960, cuando fue pintada esta pintura, fue un momento de inflexión en el que todavía teníamos una ciudad lacustre, la urbanización no estaba tan avanzada, vemos que la extensión de la cobertura vegetal, los ecosistemas originarios, todavía estaba pues, bastante extendida. Y una de las cosas que también quiero ahorita llamar la atención es que todos estos cerros que vemos aquí, que actualmente corresponden a, bueno, que corresponden a la Sierra de Santa Catarina, pues estaban en su entereza todavía no habían sido depredados pues por las minas. Entonces vemos que en este proceso, en este momento, estaba existiendo una transición. 10 años después de que esta pintura fue hecha, el Observatorio Astronómico Nacional, que originalmente se encontraba en la cima del Cerro de Chapultepec, se tuvo que mudar muy lejos. Se mudó hasta la Sierra de San Pedro Mártir, actualmente en Baja California. Entonces, se tuvo que mudar porque la contaminación lumínica que empezó a surgir de la Ciudad de México era tal que la astronomía ya no se podía realizar adecuadamente en la Ciudad de México. Eso, pues, necesitó una inversión bastante elevada, o sea, cambiar el Observatorio Astronómico Nacional hasta un lugar tan lejos, más personas que tuvieran que mudarse hacia otro sitio, o sea, los investigadores que radicaban en la Ciudad de México tuvieron que mudarse, etcétera. Fue un esfuerzo bastante grande. De ahí en adelante, el resto de la historia de la contaminación lumínica, pues no hace más que cada vez empeorar, en el caso de la Ciudad de México. En este punto me gustaría mostrar un par de imágenes de gráficas que resumen el trabajo que este año apenas realicé para mi titulación, que es sobre actualmente cuáles son los niveles de contaminación lumínica en la Ciudad de México. En este mapa vemos, bueno, entre más rojito se ve una zona, pues quiere decir ahí que la irradiancia, es decir, que la luz que llega a una área, pues es mayor, ¿no? Entonces vemos que los sectores del centro, pues obviamente tienen los mayores niveles de contaminación lumínica, y entre más se avanza hacia el sur de la Ciudad de México, pues menores son los niveles de contaminación lumínica. Recordemos que estas zonas del sur, pues es donde existe la mayor cantidad de suelo de conservación en la Ciudad de México. Esta gráfica que vemos aquí, en el eje X tenemos la progresión de los años, y en el Y tenemos la radiancia, que no es nada más que las unidades con las que se mide la luz en la atmósfera. Muestro 3 gráficas para 3 diferentes alcaldías o sitios de la Ciudad de México. Esta negra de aquí abajo corresponde a la alcaldía de Milpa Alta, esta que vemos aquí. Vemos que sus niveles de contaminación lumínica son bastante bajos en comparación, por ejemplo, a Gustavo Amadero, esta alcaldía que vemos acá, y aquí representada en color azul. Vemos que hasta en un orden de magnitud difieren, ¿no? Entonces, aquí cabe resaltar una cosa interesante, y es que en Ciudad Universitaria, que es la línea roja que aquí se empalma, tenemos niveles de contaminación lumínica equiparables a los que tenemos en Gustavo Amadero, pues la alcaldía de las más habitadas de la Ciudad de México. Entonces nos podemos a pensar, pues en Ciudad Universitaria existe uno de los últimos remanentes de uno de los ecosistemas más importantes de la Cuenca de México, que es el Pedregal de San Ángel. Y aún así, digamos, sin una urbanización tan elevada, aún así tenemos estos niveles de contaminación lumínica
tan altos. Entonces, en general, a nosotros, ¿qué nos importa que haya contaminación lumínica? Pues básicamente, ahorita que estaba hablando del Pedregal de San Ángel, pues afecta a la biodiversidad, a las especies que cada vez en el tiempo se han adaptado a la noche. En esta imagen se ilustra en el eje X el momento en el que aparecieron diferentes grupos de animales, y aquí en este eje el porcentaje de especies de cada grupo que pues son de hábitos nocturnos. Entonces vemos que hace aproximadamente 400 millones de años, que cuando surgen los peces, por ejemplo, pues las especies no son nocturnas, porque en ese entonces todavía el establecimiento del tiempo que dura el día y la noche, pues todavía no es como lo conocemos hoy en día, es decir, todavía no dura 12 horas la noche, dura menos. Y conforme va avanzando en el tiempo, pues se va haciendo el establecimiento justo de esta división de las horas del día y la noche, y vemos claramente, a excepción de nuestros amigos los anfibios, vemos claramente una línea exponencial que nos está diciendo que las últimas especies que surgieron en la historia de la vida son nocturnas. Aquí estamos incluidos nosotros como primates que somos. Entonces, si nosotros somos nocturnos, es evidente que la contaminación lumínica intrusa durante la noche va a tener alguna repercusión en nosotros. Me gustaría mostrarles algunos ejemplos de qué es lo que pasa o cómo afecta a ciertas especies que son muy reconocidas. Por ejemplo, las tortugas marinas, que son una especie, o bueno, son los grupos de especies en peligro de extinción. Y en este estudio de 2014 vemos que cuando las luces de las zonas hoteleras y todo esto están prendidas, operando todo el tiempo, las tortugas van a ir al lado contrario de donde tendrían que ir, es decir, hacia el mar. Esto porque las tortugas se orientan con el reflejo de los astros, específicamente de la luna, en la superficie del océano. Entonces, empiezan a caminar al otro lado pensando que van a ir hacia el océano, y terminan pues atropelladas en alguna vía o exhaustas al no poder encontrar su medio. También tenemos, por ejemplo, a las aves. Las aves son uno de los grupos que son más afectados por la contaminación lumínica, ya que interfiere con sus hábitos de migración. Entonces, las luces van a estar ejerciendo o ejercen una presión hacia pues, las capacidades de navegación de las aves, y también terminan exhaustas y mueren millones al año debido a la contaminación lumínica. Finalmente, para terminar con estos ejemplos, me gustaría hablarles también de los famosos escarabajos peloteros, cuyo papel en los ecosistemas en los que habitan, pues es fundamental, porque son los encargados de reintegrar los desechos y de metabolizarlos, etcétera, ¿no? Es muy curioso, se encontró en este estudio que el sistema de navegación de estos escarabajos peloteros es a través de pues la Vía Láctea. Entonces, en este gráfico, en el panel A, vemos cómo son los transectos, los caminos de los escarabajos, y bueno, vemos que a diferencia de cuando no hay visibilidad del cielo, pues son bastante no tan erráticos como en el caso de cuando está oculto el cielo, ¿no? Es decir, también que haya estrellas les sirve a ellos para orientarse, como por ejemplo ocurría con los antiguos marineros que surcaban
los mares, y también pues se orientaban con las luces, con las luces de las estrellas. Actualmente están surgiendo muchísima información de cómo la luz artificial, la contaminación lumínica, tiene efectos en la salud de los humanos. Se ha encontrado que que la contaminación lumínica tiene efecto en el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Todas estas publicaciones, ustedes las pueden encontrar en esta base de literatura que reúne toda la información o todos los artículos académicos sobre la luz artificial durante la noche. Pueden encontrar información de la contaminación lumínica, de su análisis sistémico en los ecosistemas, etcétera, ¿no? Incluye información tan antigua o artículos tan antiguos, el más antiguo es de 1910, donde se habla de que empezaron a notar que, por ejemplo, las ranas y los sapos eran atraídos a las luces de las velas o de los primeros sistemas de alumbrado público, y al estar así tan distraídos observando estas luces que no sabían por qué los distraían, pues terminaban siendo una presa fácil, ¿no? Y pueden encontrar lo más reciente también de la investigación, por ejemplo, este artículo que justo fue publicado el día de hoy y creo que tiene mucho interés para este día, que es el color del cielo nocturno. Estos autores explican o exploran cuáles son los colores que se pueden encontrar en el cielo y a qué efectos atmosféricos se deben. Ya para ir cerrando esta parte de las historias, me gustaría hablar de la eficiencia energética como un eje más a tomarse en cuenta dentro de la protección a los cielos oscuros, y que también tiene que ver con la mitigación del cambio climático. En este caso de la eficiencia energética, me gustaría hablarles sobre un proyecto que actualmente o que hace muy poco tiempo llevamos a cabo algunos compañeros de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, Jacobo Parrilla, Sandra Porras y Melissa Sánchez, y propusimos o estamos preocupados por estos niveles tan altos de contaminación lumínica que les hablaba hace un momento. Estamos preocupados que se atienda la contaminación lumínica en Ciudad Universitaria, empezando como un laboratorio vivo o como un área óptima para empezar con algo que nosotros llamamos descontaminación lumínica. Esto a través de dos propuestas. La primera, que es el alumbrado inteligente. Esto es la migración y adecuación del LED, dado que el LED es una tecnología que se puede regular, es decir, se puede establecer cuál es la potencia que tiene en cada hora. Obviamente al 100%, cuando estudiantes, investigadores, digamos, la comunidad universitaria sale de sus actividades durante la noche, se esperaría tener un 100%, y conforme vaya aumentando la noche, pues ir bajando la potencia hasta que no sé, las 12 de la noche, la 1 de la mañana, pues finalmente se apaguen las luminarias. Y también algo muy importante y que es una solución bastante fácil y que por ejemplo, la Ciudad de México no se ha implementado, que es esto que se le llama el full cut-off. Esto se refiere a que las luminarias estén alumbrando específicamente el área que se necesita. Tal cual como se los mostré en el cuadro, en esta pintura
de Van Gogh, en que solamente se está iluminando el café, las zonas que lo necesitan, pues así también nosotros pensamos que el full cutoff es algo necesario y que corresponde a pues, la filosofía de nuestro proyecto, que es iluminar en el lugar correcto con la luminaria correcta. Iluminar tanto como se necesite y tampoco como sea posible, justo para, digamos, iluminar en funciones de las necesidades del socioecosistema, que es la segunda propuesta de nosotros. Y entonces, por ejemplo, que en las zonas más restrictivas que vemos en color rojo, que corresponden al área de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, pues que ahí no exista iluminación porque no se necesita. Al contrario, en el resto de los sitios de Ciudad Universitaria, como las facultades, escuelas, institutos, etcétera, pues que cuenten con una iluminación suficiente para la protección y demás actividades que se desarrollan. Bueno, ya para ir concluyendo, vuelve a aparecer este esquema porque justo la tradición y herencia que ya revisamos, la visibilidad de las estrellas, la contaminación lumínica y la eficiencia energética es algo que se puede atender a través de estas entidades que son los parques de cielo oscuro, estas reservas, estos santuarios que son los últimos relictos de los espacios en que podemos ver el cielo oscuro como originalmente era. Aquí ven una foto de Peña del Aire, un geositio del Geoparque Comarca Minera, y es justo ahí donde estamos trabajando junto con los ejidatarios para conservar el cielo oscuro. Este proyecto pues es en colaboración con un montón de personas, tanto personas locales que son las más interesadas en la protección de pues, su recurso. En el día tienen estos cielos azules, estas formaciones nubosas tan impresionantes, pero por la noche tienen otro gran recurso, derecho, que es el cielo oscuro. Entonces, están bastante preocupados e involucrados en la protección del cielo oscuro, cosa que a nosotros, quienes estamos llevando la parte técnica de proteger este espacio, pues nos parece fascinante. En este proyecto que estamos desarrollando ante la International Dark Sky Association, también contamos con el apoyo de la doctora Telma Castro del Centro de Ciencias de la Atmósfera, las autoridades, varias autoridades del estado de Hidalgo, sobre todo Alonso Huerta del CIPNOVA. En fin, hay personas que están bastante involucradas e interesadas por proteger el cielo de este gran lugar, y que es un lugar bastante es excepcional porque aparte de ser un geositio reconocido, también cuenta con la designación de reserva de la biosfera. Esto que ustedes ven aquí abajo es la reserva de la biosfera de la Barranca de Meztitlán. Su biodiversidad ahí es excepcional. Incluye, por ejemplo, muchas poblaciones de murciélagos que hoy en día necesitan tanta atención, dados estos mitos que han surgido a partir de la situación actual. Entonces, urge proteger a todas estas especies que habitan estos lugares. Bueno, para concluir, me gustaría enseñarles algunas fotografías que ya existen de parques de cielo oscuro, como el que nosotros estamos proponiendo en el Geoparque de la Comarca Minera, y también a ello, en cada fotografía hay asociado un valor que
pues, digamos, es la base de lo que son los parques de cielo oscuro y pues también de los geoparques, en específico, en este sentido, el Geoparque Comarca Minera. Entonces, tenemos a la conservación, al patrimonio, la ciencia y finalmente la educación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado Joshua, por tu presentación tan interesante. En verdad que esta es una iniciativa pionera, esta última que mencionabas, y que realmente involucrará muchos aspectos, como mencionabas, la parte local, investigación, etcétera. Una iniciativa que propusiste tú y que realmente es muy, muy interesante. Y retomando el ejemplo que dabas de Van Gogh, es impresionante cómo a partir de la observación de esos cielos oscuros se pudo identificar la fecha de esa pintura. De verdad es muy, muy impresionante. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Se las voy leyendo. La primera para el doctor Peter. Usted mencionó que habría realizado reconstrucciones a partir de la memoria de los paisajes pintados por artistas. ¿Qué estudios conoce en este sentido? Perdón, tengo mala señal del Sí. internet. La última parte de la pregunta, ¿cómo era? Claro, la vuelvo a leer. Usted Nada más la mencionó última parte. la última. Ok, perfecto. ¿Qué estudios usted conoce en este sentido de las reconstrucciones a partir de la memoria de los paisajes pintados por artistas? Pues hay varias. Yo puedo dar recomendaciones como son bibliográficas. Hace muchos años hicimos un proyecto con el MUNAL, una colaboración con la Fundación ICA que se llamó Transformaciones del Paisaje, un diálogo entre el fondo del MUNAL, el Museo Nacional de Arte, con temas de la vida urbana, del paisaje, en diálogo con las fotografías de la Fundación ICA, que son fotografías aéreas de los ingenieros. Ahí surge un diálogo muy interesante y se ve cómo un diálogo puede generar una nueva visión del paisaje. Entonces, con mucho gusto puedo dar esa referencia. Es como una nueva línea de investigación, la ecoestética, que justamente explora el fondo de las imágenes con otras y novedosas preguntas. Muchas gracias, doctor. Ahora seguimos con una pregunta para el licenciado Joshua. Mencionaste la contaminación lumínica. ¿Existen algunos reglamentos con respecto a esa temática? Listo. Sí, claro, alrededor del mundo se han desarrollado bastantes legislaciones en ese sentido. Las primeras en desarrollarse, los pioneros, pues en países como España, Estados Unidos, y a partir de ahí, pues se han, digamos, han inspirado a otras latitudes. Y me gustaría en este momento reconocer la labor del doctor Fernando Ávila del Observatorio Astronómico Nacional, quien junto a otros especialistas logró algo que se llama la ley del cielo, que pues a nivel, digamos, de aplicación de de la ley de equilibrio ecológico y de protección al ambiente, pues busca disminuir o atacar las fuentes de contaminación lumínica. Apenas se aprobó el año pasado y ahorita, digamos, está a punto de publicarse en el diario oficial de la Federación para que las instancias, digamos, que son encargadas de ello, como la Semarnat, pues empiecen a realizar todos los reglamentos en ese sentido. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para el doctor Peter. En términos neurocientíficos, ¿usted podría hablarnos de cómo cambia la percepción estética de cuando se muestran paisajes grises y relacionados con contaminación a diferencia de paisajes naturales y azules?
Perdón, otra vez la primera parte, ¿en términos de qué? De neurocientíficos. En términos neurocientíficos, ¿usted puede hablarnos de cómo cambia la percepción estética cuando se muestran paisajes grises, a diferencia de paisajes naturales azules? Bueno, las neurociencias lo que investigan son como son las conexiones neuronales y sus efectos. Por ejemplo, un efecto es la emoción. Eso vemos en fotografías de catástrofes naturales, derrames de metales, de petróleo. Ahora, por ejemplo, en esas imágenes de los grandes barcos llenos de petróleo hundiéndose y luego arruinando todo un ecosistema, etcétera. Estas imágenes circulan. Entonces, es interesante cómo se activan o qué tipo de conexiones neuronales se activan y también qué esquemas racionales surgen de eso. Por ejemplo, ver una fotografía de un desastre ambiental, si eso genera ilustración en el sentido de que eso inspira a estudiar las razones por las cuales hay esos accidentes y intervención. Pero es claro, no hay un estándar de reacción. Cada uno ve otras cosas en la imagen. También nos enfrentamos a una situación de una sobreoferta de la imagen. A veces nada más es el consumo rápido de la imagen y no tiene ningún efecto. También existe como la disposición cultural, social, intelectual de la imagen. Siempre digo que alguien que vende chicles en la calle tiene otra visión de la ciudad que el que va con la camioneta blindada o el peatón o el que utiliza la bicicleta. Todos tienen como otras disposiciones y así con esa diversidad tenemos que, ¿cómo se llama? A esa diversidad tenemos que exponer. Y como historiadores del arte, lo que hacemos es como ver cuál es la construcción visual y su posible carga de sentido y su posible efecto, pero es algo muy difícil de entender por esa diversidad casi anárquica que genera el acto de recibir las imágenes. Entonces, las neurociencias nos apoyan un poco. Por ejemplo, estuve en un proyecto durante el sabático en Alemania, en Regensburg, con un colega que tiene un laboratorio de eye tracking, donde sí hacen, como se llama, experimentos con personas, les muestran imágenes y la cámara registra los movimientos, en qué parte de la imagen se fija algo. Entonces son informaciones muy valiosas para saber cómo funciona la transmisión, la posibilidad, el potencial comunicativo de una imagen. Pero es bastante difícil y la pregunta en sí es relativamente general, entonces son casos específicos. Ok, Gracias. muchas gracias. Tenemos otra pregunta para el licenciado Joshua. ¿Qué influencia tienen las emisiones de contaminantes para poder realizar observaciones estelares de cielos nocturnos? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, Erika? Claro. ¿Qué influencia tienen las emisiones de contaminantes para poder realizar observaciones estelares de cielos nocturnos? Pues emisiones de contaminantes, digamos que no hay como observaciones en ese sentido. Más bien, digamos, la luz es la que está haciendo el contaminante del aire. Y en este sentido, pues se cumple la definición de qué es un contaminante, ¿no? Aquel agente extraño que está, pues que está en un lugar al que no le pertenece. Entonces, bien se puede hacer el símil entre que, por ejemplo, el CO2, el carbono negro, etcétera, son contaminantes del aire, pues la luz también lo es. No en el mismo, digamos, sentido, porque pues la luz no tiene masa, pero a partir, digamos, de estar interfiriendo en cómo es que debería estar ahí,
pues sí que sí es un contaminante, ¿no? Tal cual, no hay, o bueno, no tengo conocimiento de que haya, de que la contaminación del aire, por ejemplo, tenga, pues, efecto en la visión de las estrellas, más que, por ejemplo, lo que conocemos como turbidez atmosférica, pues que es como los aerosoles, el aerosol cómo está, digamos, alterando la luz que percibimos de las estrellas, y pues ese es, por ejemplo, un efecto que observamos en algunos lugares, que cuando vemos a las estrellas titilando de más o muchísimo, pues es que está teniendo, o sea, esa luz proveniente de las estrellas, pues está teniendo interferencia en el aerosol atmosférico. Ok, muchas gracias, Joshua. Tenemos otros comentarios para ambos. Muchas felicitaciones a los ponentes y a la moderadora. Mis preguntas son, ¿se conocen representaciones del cielo nocturno en el arte rupestre o muy antiguo? Y la otra es, ¿cuáles fueron las primeras medidas a nivel mundial que se adoptaron para mitigar la contaminación lumínica? Ok, esa pregunta de las pinturas rupestres es bastante interesante. Específicamente, no conozco que haya la representación del cielo nocturno en las pinturas rupestres, pero lo que sí es que se han logrado hacer algunos, algunos estudios de las conversaciones que tuvieron lugar entre estas sociedades que eran las que pintaban sus historias, y fue a través de, pues, escuchar cuáles son las conversaciones que actualmente se tienen en sociedades de, por ejemplo, África, que tienen un nulo acceso, por ejemplo, a la iluminación artificial, que es algo también, por el otro lado, lamentable. Ellos están en el otro extremo de la contaminación lumínica, ¿no? Pero bueno, a partir del estudio de las conversaciones que estas sociedades tienen, se puede saber qué, o inferir más bien, qué es lo que se platicaba o qué es lo que el cielo oscuro en ese momento de la antigüedad representaba, y tiene que ver con este sentimiento pues de ser muy pequeño, de que el ser humano es muy pequeño, y pues se dice que en estos momentos es cuando, por ejemplo, las deidades, las representaciones místicas, es cuando empezaron a surgir como un mecanismo del Homo sapiens para, digamos, protegerse ante algo que ellos no podían hacer, que no se podían proteger. En este caso, pues ver un cielo vasto, lleno de estrellas y misterios. Entonces, algo así es lo que se pudo haber platicado, pero lo que existía en las pinturas rupestres pues tenía que ver un poco más con la organización social y en temas, digamos, más del día a día, por ejemplo, la organización de la casa, etcétera. Digamos, la imaginación quedaba solamente en pláticas, ya hasta que digamos, el pensamiento se fue haciendo pues, cada vez más complejo, etcétera. Y por el otro lado, contestar la otra pregunta. ¿Cuál era la otra pregunta, perdón, Erika? ¿Qué tal? Soy Graciela Raga. Parece que Erika está teniendo unos problemas de conexión. Okay. Entonces podemos dejarlos. Voy a retomar, creo que un par de preguntas más. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se realizaron, Joshua, las mediciones de la contaminación lumínica en la Ciudad de México que presentaste? Claro, fueron dos partes. La primera fue a través del análisis de los datos satelitales del BIRS. Ahí tiene un canal en el visible que justo lo que hace es identificar la radiancia en superficie. Entonces, eso fue uno. Y el otro fue a través de la modelación numérica, de acuerdo con el inventario del alumbrado público
de la Ciudad de México. Entonces fue a través de un modelo justo de cómo se mueve la luz en la atmósfera que se llama Artificial Light at Night. Muy bien, muchas gracias. Y después hay una última pregunta que pregunta sobre qué tipo de roca es la que hay en Peña del Aire Hidalgo y si se puede subir, o sea, está permitido visitar. Tal vez Carles si está por ahí, nos puede ayudar en qué tipo de rocas tiene Peña del Aire. Y sí. Aquí estoy. Ah, ok, perfecto. Gracias, Carles. Bueno, gracias Graciela, Peter, Joshua también, Erika. Sí, no tengo cámara, pero puedo contestar. Bueno, se trata de basaltos de una edad de 2.5 millones de años, que es el límite entre el Plioceno y el Pleistoceno. Es un derrame, una lava, un derrame volcánico de varios kilómetros de largo, que tiene su mejor exposición en los prismas basálticos, que es un lugar muy famoso por las columnas de disyunción columnar, precisamente, que son de las más impresionantes a nivel mundial. Pero en el fondo de la barranca de Meztitlán se encuentra una formación del Cretácico, la formación Soyatal, originada durante la apertura del Golfo de México. En realidad tenemos como dos unidades muy distintas. Y la otra pregunta, si se puede ya visitar el lugar, hay un comité ejidal que lo gestiona como sitio turístico, tienen una caseta de entrada, hay que pagar una pequeña cuota y están adoptando las medidas sanitarias del municipio de Huasca de Ocampo. Sería todo. Muchas gracias, Carles, por esa presentación, por esa explicación. Quiero, como veo que Erika aún sigue con problemas, quiero agradecerles, doctor Peter Krieger, licenciados Joshua y licenciada Erika también, este conversatorio de cielos limpios y la estética del paisaje, tanto de día como de noche, y cómo se disminuye ese goce del cielo, tanto de día como de noche, debido a la contaminación. Muchísimas gracias por su participación. Y entonces ahora quiero tomar unos momentos para hacer una conclusión del evento que empezó esta mañana con el primer conversatorio de contaminación y salud, después una presentación del impacto de políticas públicas y siguiendo con un conversatorio sobre exposición personal y movilidad. Todos aspectos muy diferentes que nos llevan a entender distintas componentes de este problema y tratar de lograr una solución al problema. Entonces, como les decía, quiero decir estas breves palabras como conclusión del evento, que se inspiró para concientizar a la sociedad de este grave problema que se ha llamado el asesino silencioso. La contaminación del aire. Quiero comentarles que los 3 conversatorios fueron grabados y estarán disponibles en los canales del Centro de Ciencia de la Atmósfera en Facebook y YouTube. Les invito a compartirlos con amigos y familiares que no hayan podido asistir hoy para aumentar esa concientización. Además, les recuerdo que también hay una presentación muy interesante del doctor Omar Amador del Centro de Ciencias de la Atmósfera en la página, que les invito a revisar si no lo han hecho aún. Por último, les menciono que hay una serie de videos cortos que fueron contribuidos por investigadores y estudiantes que nos permiten apreciar las diferentes percepciones y puntos de vista que ellos tienen sobre el problema. Quiero agradecer la participación generosa de todos los expertos que nos compartieron sus conocimientos y sus opiniones y que fungieron como moderadores.
Invito a todos los asistentes a involucrarse para ser parte de la solución del problema, demandando el derecho de respirar aire limpio por su salud, la de los ecosistemas, el paisaje y para apreciar los cielos. Muchas gracias a todos los que asistieron, a todos los que participaron y a todo el apoyo logístico por el licenciado Giselle Domínguez, la física Ivonne San Miguel y el apoyo desde la administración del CCA, la dirección, la doctora Telma Castro y el doctor Carles Canet. Buenas tardes y muchas gracias por su asistencia.